Hoy vamos a tener nuestro desayuno, un desayuno breve pero sustancioso de la Escritura, y vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículos 12 a 18, en donde la palabra del Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace ver cómo Moisés, cuando subió al monte, fue tal la gloria de Dios que cuando él bajó tenía la cara que le brillaba, el rostro le brillaba, o sea, lo tenía como, sí, un fosforescente, no sé, un efecto extraordinario de tal gloria que él había visto. Entonces, Moisés se lo tuvo que cubrir. Yo estaba tratando de entender de qué se trataba esto, y puede ser que Moisés no quería traerse la atención a él, y al cubrirse lo estaba diciendo: hey, por favor, fíjense en Dios, fíjense ustedes en Dios y no en mi rostro brillando, porque como somos idólatras, fácil podían ellos fijarse en Moisés y no en Dios. Ahora, dice la Escritura que ahora nosotros podemos ir delante del Señor a cara descubierta, y ese es el propósito de Moisés. No se fijen en mí, fíjense en Dios, y es cuando nosotros llegamos delante de la presencia de Dios que experimentamos esos cambios maravillosos. Así que hoy vamos a desayunarnos este pasaje bíblico para invitarnos a todos a exponernos a la presencia de Dios, porque es cuando llegamos a la presencia de Dios que esos cambios empiezan a suceder en nuestra vida, no por nuestras fuerzas, sino por el efecto de la presencia de Dios en nosotros. Así que después de esta breve presentación, arrancamos con nuestro desayuno del día de hoy, desayuno espiritual. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos 2 Corintios 3, 12 al 18. Por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. No actuamos como Moisés, que se cubría el rostro con un velo, para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo perecedero. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Miren ustedes qué pasaje más maravilloso. Es corto pero sustancioso, y aquí la Escritura nos está dando cuál es el poder para cambiar. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, a la gloria del Señor, con el rostro descubierto, cuando nosotros nos aproximamos a su presencia, cambios empiezan a acontecer, porque dice: somos transformados de gloria en gloria. Es decir, a medida que nos exponemos a la presencia del Señor, ya sea leyendo su palabra, ya sea en un tiempo de oración, ya sea en un tiempo profético, cambios empiezan a acontecer dentro de nosotros. Y a pesar, dice que es como verlo a través de un espejo, porque no estamos frente a frente con el Señor, todavía hay cierta distancia, pero el exponernos a la presencia del Señor es lo que empieza a producir esos cambios, y somos transformados de gloria en gloria. Quiere decir, poco a poco, exponiéndonos a la presencia del Señor, vamos siendo transformados como por el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios es el poder para cambiar, y por eso nosotros debemos procurar exponernos a esa gloria del Señor, Nikki. Yo cuando estaba leyendo este pasaje, les voy a confesar que yo no entendía. Yo tuve que leer completo. Ya iba a llamar a Rafis para decir: Rafis, ¿qué entendiste? Tuve que leer completo el capítulo para que Dios pudiera revelarme qué es lo que quería decir. Tú lo estás haciendo ver muy simple, pero yo estaba dándole y dándole. Y acá hay una gran verdad. Cuando nosotros leemos el capítulo completo, vemos que hay una gran verdad que al mismo tiempo es inspiradora y una gran responsabilidad, y es que somos cartas abiertas de Jesucristo. Somos representantes de Cristo en la tierra, y Pablo lo decía con estas cartas de recomendación que hablaba al principio del capítulo, y vemos cómo el Pablo mismo no es suficiente, porque él lo dice en el capítulo 3, 5, dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes. Y cuando vemos todo lo que hacía Pablo, vemos cómo, al igual que nosotros, hay una diferencia que nos hace
destacar de las demás personas que no tienen a Cristo, y es que no estamos solos. Cuando nosotros actuamos con Él, Él es el que nos hace suficientes. Y aquí Pablo habla del nuevo pacto, del antiguo pacto y el nuevo pacto, y habla del antiguo pacto como ese velo que cuando Moisés baja a los 10 mandamientos y se los entrega, lo que mirábamos en las películas y no lo hemos leído en la Biblia, de los 10 mandamientos, y habla cómo ese velo impedía que el pueblo de Israel viera la gloria pasajera del antiguo pacto. Y hace un contraste Pablo entre el nuevo pacto, que es el espíritu vivificado de Cristo en nosotros, que hace esa gloria perecedera. Y entonces entiendo yo, y Rafa, por favor, corregime si estoy hablando aquí cosas que no son. Entiendo yo acá que como nosotros somos ese espejo por medio del espíritu de Cristo que mora en nosotros, que hace que ese nuevo pacto nos capacite para poder hacer cosas que humanamente no serían posibles, Ronnie. Y entonces, cuando nos miramos al espejo, a mí me gusta mucho esa analogía de que nos llegamos a parecer a quien tanto admiramos. Aquí, con todo respeto, yo he escuchado a mucha gente que habla como Ronnie. Y yo digo, ay, habla como Ronnie. Porque Ronnie es un gran líder. Y cuando uno admira a alguien, uno empieza a imitarlo. Y lo mismo pasa cuando uno está puesto los ojos en Cristo, cuando uno abre las Escrituras y dice, yo voy a poner mis ojos, no en lo que me conviene del texto o en lo que voy a preguntar, sino en Jesucristo mismo. Yo empiezo a reflejar a Cristo y entonces empieza a cobrar sentido ese nuevo pacto de esa gloria que permanece, Ron. Exactamente. Y yo quiero decirles que yo vengo de un caminar en donde yo conocí al Señor desde muy pequeño, pero cuando yo escuchaba hablar a las personas y decían, Jesús me permitió para la gloria de Dios, yo decía, la qué religioso se oye y qué feo se oye eso. Y entonces yo pensaba, no, pero uno tiene que poner su parte. Y escuché voces que me decían, sí, está bien lo que hace Dios, pero tú tienes que poner tu parte. Y yo compré la mentira de que yo podía lograr las cosas solo. Y que está bien, Dios está ahí, pero yo tenía que hacer mi parte. Y esa es una soberbia, es una altivez que uno carga hasta que uno se rinde y reconoce, no, Señor, yo solo no puedo, te necesito. Y entonces, cuando uno llega a esa humildad, después uno tiene que reconocer por honestidad, sí, Jesús me ayudó, por la gloria de Dios, fue el Señor en mí. No es que uno quiera sonar religioso, es la realidad, porque es la gloria del Señor, es la ayuda, es la gracia del Señor la que nos permite hacer esos cambios, lograr esas cosas. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. A medida que nosotros nos acercamos al Señor, Él nos permite esos cambios por su gracia y misericordia, ¿verdad? Y es lindo porque nos vamos viendo reflejados en Él, ¿verdad? Yo cuando leía esto, recordaba Santiago capítulo 1, desde versículo 22, 23, 24 y 25, dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, dice. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y es eso, o sea, cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor, cuando nosotros vamos a la palabra, no se trata solo de decir es que yo estoy leyendo la palabra. A mí me gusta siempre pensar, qué lindo que la palabra nos lea a nosotros. En el momento que nos vemos es como cuando nos miramos en un espejo, y cuando nos miramos en un espejo no solo para admirarnos, sino es para ver, uy, ¿verdad? Qué despeinado estoy, dirán los que tienen pelo, ¿verdad? Pero, o sea, o estoy sucio. Ya, te resolviste ese clavo hace rato. Entonces, sirve pero para verse uno y decir, uy, aquí estoy manchado. Pero ¿qué pasa si yo solo veo y digo, sí estoy manchado? Ah, sí, qué tremendo, y me voy, ¿verdad? Pero cuando yo me veo en un espejo es para ver esa mancha y decir, tengo que lavar esa mancha, tengo que quitarla. Eso es cuando nosotros permitimos que lo que estamos leyendo verdaderamente haga la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, siempre que leamos la palabra, siempre que tengamos un encuentro con el Señor, no solo es para decir, sí, estoy mal. Sí, eso sí está mal. No es para decir, estoy mal, voy a hacer algo al respecto. Y como usted dice, definitivamente es únicamente a través de Jesucristo que nos da la fuerza para hacerlo, pero nosotros tenemos que disponernos y permitirlo, ¿verdad? Definitivamente. No, qué genial, Ricky, porque la verdad que es impresionante, amigos, porque yo quiero contrastarlo a veces con ciertas filosofías humanas, ¿verdad? O sea, va a decir, alguien no promedio, pero que está perdido, va a decir, bueno, yo voy a hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero a veces hay un como estándar mundano que dice, no, sé la mejor versión de ti. Entonces uno se esfuerza y demás.
Y acá la palabra en el versículo 18, lo que nos leía Ronnie, dice que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo. O sea, nosotros vemos a Él como un espejo, que es lo que Ricky nos compartía. La Biblia, Dios lo que te quiere invitar no es a hacer la mejor versión de ti, es hacer como Jesús. Y cuando uno lo procesa, o sea, lo que tú estás diciendo, Ricky, es, o sea, llegar a ser como Jesús es imposible. O sea, estamos a años luz. O sea, es demasiado abismal la diferencia. Y por eso en el versículo anterior nos dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es decir, es solamente a través del Espíritu Santo que vamos a lograrlo. Y amigos, así es. La verdad que es fascinante llegar a pensar que nos podemos aparecer a Él. Y lo que dice Ricky es tan lindo, decir, ¿en qué tenés que mejorar? Yo voy a ver a Jesús y voy a ver qué me falta. Entonces uno comienza con esa lista interminable. Pero dice, un pasito a la vez. Todos los días, ¿cómo me voy a parecer un poquito más a Jesús? Con lo que tú nos decías, Ricky, que es tan importante el contexto del capítulo 3 de 2 Corintios, que es, somos esos representantes. Ser cristiano quiere decir literalmente ser imitador de Cristo. Y cuando uno piensa decir ¿cómo me va a parecer más a Él? ¿Cómo me va a parecer más a mi Padre Celestial? Es fascinante. Yo recuerdo cuando a mí me pasaba, cuando yo hacía un montón de cosas para parecerme a mi papá, ¿verdad? O sea, uno clásico no tiene barba, pero tiene esos kits donde el chan espuma y digo, yo voy a ser como mi papá. Y ahora me fascina, mi bella esposa sufre. Yo digo que soy austero, ella dice que soy agarrado. Pero lo que sí me gusta gastar es cuando tenemos ropa, por ejemplo, igual con mi hijo Juanes. O sea, que la tenemos igual. Ahí no escatimas. Ahí no escatimo, porque él es mi hijo y yo quiero que nos parezcamos. Y es esa ilusión, ¿verdad? Ustedes digo, qué lindo ponernos así todos los días. Yo voy a parecerme a mi Padre Celestial. O sea, yo quiero ser como Él porque no es mi mejor versión. Es lo que Ronnie decía al principio, es la mejor versión que Él ha diseñado para mí. Y entonces, amigos, realmente comenzamos, como dice Hechos, a trastornar el mundo. Porque un humano puede impactarlo, pero un cristiano lo trastorna. Y esta semana estuve hablando con un muchacho que me contó que hace 10 años Dios le dio una palabra. Me dice, yo vengo de un lugar de una pobreza extrema, y me describió, y sí, venía de una pobreza extrema. Y hace 10 años unos profetas le dieron una palabra. Te veo aquí, te veo allá, te veo allá. Y ahorita él lo está viviendo, lo que le profetizaron. Pero me dice, a veces no me la creo, me dijo. Esa fue fueron sus palabras. Y entonces le dije, mira, qué interesante, porque estás viviendo lo que Dios dijo que ibas a vivir, pero le estás poniendo más atención a lo que el diablo te dice. No eres digno, no te lo mereces, tú solo eres... Y no estás enfocándote en lo que Dios te dijo que ibas a hacer y disfrutando lo que Dios está cumpliendo en tu vida. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que no oímos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso, cuando vamos de gloria en gloria, ya sea leyendo la Escritura, cuando leemos la Escritura y encontramos ahí una promesa y el Señor dice, esto voy a hacer contigo, o estamos en un servicio de adoración, si usted está en una iglesia que le da libertad al Espíritu, hay un profeta y da una palabra, eso lo empieza a uno a jalar, a atraer hacia lo que Dios quiere de uno. Y uno dice, estoy tan lejos de lo que Dios está viendo de mí, pero me da esperanza para llegar a hacer eso. Por eso dice aquí en la Escritura, somos transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿A qué imagen? A la imagen de Jesús. Entonces, vengan problemas, como dice Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si es un problema, Dios va a usar este problema para transformarme a su imagen. Si es una cosa buena, Dios está usando esto para hacerme a su imagen. Vamos de gloria en gloria siendo atraídos hacia su imagen. Así que... Perdón, yo quería comentar algo muy breve, Ronnie, es... Esa gloria en gloria no es de éxito en éxito, ¿verdad? Que es la gloria de Dios. Porque eso uno dice la clásica, voy a ser cristiano, entonces todo me va a ir bien. No, a veces uno es a través de la prueba que lo que uno se glorifica porque algo le forja a uno el corazón y dice, ¡hala, qué lindo vivir así! Y amigos, en esa línea, como bien nos decía también Rick al principio, es la fe, esa fe de creer esto, de anclarnos al Señor, es por el oír la palabra de Dios. Nuevamente estamos en esa época del año donde algunos desertaron, algunos se atrasaron, pero todos juntos decimos, vamos a seguir Bible Challenge en comunidad. Lo hemos insistido, háganlo en comunidad, es súper lindo. La aplicación esta de la Biblia lo permite hacerlo en comunidad, entonces pueden hacer comentarios en una mini red social de la Biblia, así que lo motivamos a seguir con su Bible Challenge. Muy bien, así que este día toca 93, 100 y 104. En esta vez, los que diseñaron el Bible Challenge de este año nos desordenaron los salmos. Y está bonito porque entonces rompe los esquemas. Lo invitamos a disfrutarlo. Vaya con Dios. Cuando Dios
quita nuestro amor de algo. Y uno dice, es que no puedo dejar de, en este caso, en el caso de Billy decía, no puedo dejar de fumar, o alguien puede decir, es que no puedo dejar de hacer esto, y sabemos que nos está dañando, y de repente el Señor nos ayuda y quita eso de nuestro corazón. Eso es algo maravilloso. Bueno, vamos a ir al libro, entonces, El poder para cambiar, de Craig Rochelle, y Nikki nos ayuda con el primer párrafo Hoy en vamos esta mañana. a hablar, Ronnie, del futuro yo. Muy bien. O sea, el futuro tú. Hal Herfield, un psicólogo de la UCLA, nos dice que tener un yo futuro, una mejor versión de nosotros mismos en la cual planeamos convertirnos, adivine qué, cambiará nuestra forma de vivir hoy. Verte como una persona diferente y futura te capacita para tomar decisiones en beneficio de tu yo futuro. Otras investigaciones demuestran que tener en mente el futuro tú, te ayuda a llevar a cabo una práctica deliberada. La práctica deliberada es el aprendizaje y el crecimiento estratégicos diseñados para avanzar hacia un objetivo específico. Tener un objetivo para el futuro tú te obliga a diseñar tu vida y tomar decisiones acertadas con el fin de llegar a él. Sin un objetivo, la práctica deliberada es casi imposible de llevar a cabo de forma consistente. El futuro tú resulta crucial para un cambio duradero. He aquí una analogía. Digamos que te invito a probar un tiro con arco. Salimos al campo y preguntas, Craig, ¿dónde está el blanco? Y yo respondo, blanco, no necesitamos ningún blanco. Esto no es divertido, solo dispara lo más lejos que puedas y en el campo. Cuando terminamos, saldremos a buscar nuestras flechas y lo haremos de nuevo. O sea, nadie se trauma. Exactamente. ¿Cuántas flechas dispararías? Eso le quita la diversión al tiro con arco, ¿verdad? Aunque parezca ridículo, con demasiada frecuencia adoptamos este enfoque para nuestras propias metas. Muchas personas creen que no pueden cambiar o que no cambiarán. Creen que quienes son hoy es lo que siempre serán. Una vez más, eso no es cierto. En su libro Mindset, que es la actitud del éxito de Carol Dweck, psicóloga de Stanford, escribe sobre las personas que tienen una mentalidad fija. Se trata de aquellos que creen falsamente que lo que son hoy es lo que serán siempre. Dweck explica que los traumas no resueltos son una de las razones por las que las personas quedan atrapadas en una mentalidad fija. Una experiencia negativa puede llegar a formar la identidad. Por ejemplo, un hijo cuyo padre le dice por haber perdido un examen importante, no vales nada. Y aunque no lo creamos, sucede. Este muchacho puede decir, no valgo nada y soy un fracasado. Dweck afirma que el camino de salida es darle un significado beneficioso al trauma. Eso ocurrió, pero no es lo que soy. En realidad veo el beneficio de lo que sucedió. Me enseñó algo importante y me hizo más fuerte. Dweck también escribe sobre los que tienen una mentalidad de crecimiento. Escuchemos de ellos, porque estos cuales se deleitan en el poder del todavía. Las personas con una mentalidad de crecimiento no se fijan en el ahora, porque se ven a sí mismas como si estuvieran siempre en un estado de desarrollo. Confían en que van a llegar a ser algo mejor. Así que si fracasan o se encuentran en una circunstancia desfavorable, lo ven como un peldaño para lo que viene después. Ahora, si consideras que tienes más una mentalidad fija que una mentalidad de crecimiento, apreciarás esto. Dweck ha descubierto, a través de años de investigación, que las personas con mentalidad fija pueden aprender a tener una mentalidad de crecimiento. Cambiarás y podrás convertirte en quien quieras ser. Y no solo son los psicólogos los que dicen esto, Dios lo dice también. Y vamos a leer un pasaje en Filipenses 1:6 que dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Eso nos dice 1 Pedro 5:10. El verbo traducido continuará en el versículo de Filipenses y verbos traducidos los restaurará y los fortalecerá y los afirmará en el versículo de 1 de Pedro. Los tres verbos en el idioma original están escritos en voz activa, lo que significa que el sujeto, Dios, está realizando la acción. Los tres están escritos en tiempo futuro,
lo que significa que la acción ocurrirá mañana y pasado mañana y después de pasado mañana. Y los tres están escritos en modo indicativo, lo que significa que la acción no es algo que se espera o se desea, sino algo que ocurrirá con seguridad. La buena obra de la transformación que Dios comenzó en ti, su actividad de restaurarte, sostenerte, fortalecerte y afirmarte, es algo que Dios está haciendo y seguirá haciendo hasta que su obra en tu vida está finalmente terminada. Cambiarás y podrás llegar a ser quien quieras ser. Entonces, ¿en quién quieres convertirte? Muy bien, así que estamos en esto y cuando el autor dice llegarás a ser quien quieras ser, estamos hablando en este contexto, en quien Dios te ha dicho que llegues a ser, porque no queremos engañarte, no es que vas a llegar a ser lo que así a ti se te ocurra, no, el proceso es qué ha dicho Dios de ti, qué ha puesto Dios en ti, primero tenemos que descubrirlo. Y una vez descubrimos eso, empezamos a caminar hacia eso que Dios ha dicho de nosotros. Por eso no queremos una mentalidad fantasiosa, yo quiero llegar a ser astronauta. No se trata de esto, sino se trata de decir, ¿qué ha dicho Dios de mí? Ahora, en ese contexto es que nosotros estudiamos las Escrituras y cuando estudiamos las Escrituras tomamos esas promesas. Por eso aquí nos citaba, creo que 1 Pedro 5, dice, y el Dios de paz, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os establezca, fortalezca y, ahorita se me olvidan las 4 palabras, Él mismo os establezca, fortalezca, Restaurar y afirmar. es que aquí puso otra versión, ¿verdad? Sí. Bueno, Él mismo idea los, es esa. después de un tiempo los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará. Entonces, cuando estamos pasando un momento difícil, venimos nosotros y nos tomamos esas promesas del Señor y seguimos insistiendo hasta que Él termine la obra que Él ha dicho que va a hacer en nosotros. Y ese es el poder para cambiar. Esas fantasías de cuando uno quiere ser astronauta y lo único que uno tiene que aprender para el éxito de la vida es aprender a usar el Excel. Una vez estaba durmiendo a mi primogénito Hershey Pie, que para él dormir es un desperdicio, y me decía, mami, te cuento una fábula que aprendí en el colegio. Y ya para dormir, que se avienta una fábula de 45 minutos que les voy a resumir en 30 segundos. Y me habla que en el colegio a él le contaron que habían 3 árboles con mentalidad de crecimiento, así como habla el autor. Y que uno quería llegar a ser un árbol que guardara la madera, que guardara el cofre más valioso. El otro quería servir para la madera de un barco naviero que atravesara los 7 mares. Y el último quería ser tan alto que cuando todos lo vieran a Dios mismo. Y cuando mi Santi me cuenta esta fábula, yo pienso, bueno, está buena, ¿verdad? O sea, le vamos a dar la oportunidad. Para no traumarlo, dicen los psicólogos, Ricky. y pienso que a veces tenemos sueños muy grandes y cuando nos miramos al espejo no estamos ni siquiera cerca de lograrlo. Porque realmente no es la gloria en gloria, lo que decía Rafa, ir de gloria en gloria no es ir de éxito en éxito, sino es ir reflejando la gloria de lo que Dios quiere en mí. Así es. Santi me contaba que el primer árbol llegó a ser un bebedero de vacas, el segundo un barco pesquero y el tercero fue tirado a descarte para fabricar vigas. Y yo pensaba en nuestros sueños a veces que son tan irreales como lo que tú contabas, de que ni siquiera estamos alcanzándolos y ni siquiera lo podemos ver. Y Santi termina su fábula diciéndome que ese bebedero de vacas sirvió para que María recostara a Cristo de bebé. Ese barco pesquero sirvió para que Cristo hiciera el inicio de su ministerio en la multiplicación de los peces. Y esa viga fue hecha para la cruz, en donde todos ven la magnificación de Dios. Y hay un versículo que me encanta, que es Romanos 9:16, que dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. No sabemos los planes que Dios va a traer a nuestra vida, pero sí sabemos que van a ser para revelar la gloria de Dios a la manera de Él, Ronnie. Qué lindo, Nicky, qué lindo. Creo que se trata es eso ahorita que la verdad es que qué inspirador lo que nos contaba Nicky, porque se trata de descubrir. Yo creo que más que es como desear algo que no existe, es descubrir aquello que ya existe,
porque ya Dios a través de Jesús lo planificó para nosotros. Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y digo, qué lindo, porque imagínense, Él ya preparó de antemano muchas cosas. Lo que nos corresponde a nosotros, creo, como hijos de Dios, es llegar y descubrir cuáles son esas cosas. Y no quedarnos con esa versión barata que nos ha presentado el enemigo, ¿verdad? A través de palabras de personas que tal vez nosotros respetábamos, personas que amábamos, pero que sin querer queriendo nos dijeron algo que desvió, ¿verdad? Ese llamado. Así que es eso. Últimamente hemos estado platicando mucho con Evelyn, mi esposa, acerca de una historia, y es eso, súper resumiéndola, pero Zaqueo era una persona que tenía muy mala reputación. Y dice que cuando Jesús iba a pasar por ahí donde él vivía, dice que se subió a un árbol para poder verlo porque era pequeño. Y la historia es genial. Le recomiendo que la busque y la lea. Pero fíjense que cuando Jesús llega y le llama por su nombre, nosotros ahora decimos, bueno, o sea, Ricky. Pero los nombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tienen mucho significado porque tenían algo detrás del nombre. O sea, tenían un significado. Y cuando Jesús viene, lo ve y le dice, Zaqueo. Baja y le dice, ¿verdad? Que quiere pasar tiempo con él, que quiere ir a su casa a comer. Pero fíjense que Zaqueo significa puro, significa limpio. Y fíjense que Jesús hubiera podido decirle, tú, jefe de cobrador de impuestos, baja. Tú, enano, baja. Tú, o sea, miren, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Pero Jesús escogió decirle su verdadero nombre, su verdadero llamado. Y por eso es que después se nos relata que él mismo dijo, Jesús no le dijo, mira, ahora tenés que entregar lo que te quedaste, ahora, sino que él tuvo una conversión tremenda al haber escuchado su verdadera identidad. Yo creo que eso es lo que nos corresponde. Cuando Jesús viene y nos llama por nuestro verdadero nombre, decir, hombre, si todo lo demás ha sido mentira, ya no quiero eso, quiero regresar a ese llamado, a esa identidad que Dios tiene para mí. Así que la recomendación, creo, ¿verdad? Es algo que ha sido para mí y se lo recomiendo a todos, es busquemos cuál es nuestra verdadera identidad. No es quién quiero llegar a ser, como decía, o sea, es eso, quiero llegar a ser por capricho astronauta. Si es un llamado de parte de Dios, es cosa más linda, ¿verdad? Pero es eso, descubramos quiénes somos en Dios y caminemos para eso. Porque esa historia a mí me cambió la forma de pensar, ustedes. Porque yo, ahí fue donde él dijo, no, hombre, si yo la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres, y si defraudé a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Es cuando Dios quita esos amores, ¿verdad? Ese amor al dinero lo quitó y ya no era su gran amor. Y me acabas de mejorar mi historia de noches para mis hijos. Porque la Zaqueo es la que usualmente aparece en el libro de niños, ¿verdad? Pero ahora sí, mi amor, es Zaqueo, del hebreo. Canciones. No, y amigos, la verdad que lo que queremos hoy es realmente motivarte. O sea, no sabemos qué tipo de momento estás viendo en tu vida, porque a veces estamos apachados por el enemigo, donde dicen, no, tú no puedes hacer esto, tú no sos capaz, tan. O también el peligro que a veces podemos vivir es vivir esa ilusión de, estoy logrando lo que yo quiero. Bien nos citaba Ricky en Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esos somos llamados ustedes. O sea, es poder reflejar esa gloria que nos comentaba Nicky y poder caminar de su mano. ¿Y sabes qué es lo lindo? O sea, lo voy a decir de una manera tal vez grotesca. Genial la parte de la psicóloga que decía, creo que Rochelle, pero nosotros lo que tenemos, lo que leíamos en Corintios, es el Espíritu de Dios. Entonces, es conectarnos al Espíritu de Dios. Ciertamente, Ricky y Ronnie lo mencionaban, uno tiene que ser diligente, ¿verdad?, en hacer esto, pero la mayor diligencia tiene que venir en nuestros tiempos con Dios. Esa decisión en buscarlo a de Dios, en las mañanas, de orar, de buscar la palabra, de tener esta comunidad, de decir, bueno, yo, Señor, guíame, por favor. O sea, ¿qué vamos a trabajar hoy? No es venir a ayudarme en lo que voy a hacer hoy, sino que ¿en qué quieres trabajar tú en mí hoy? Y vamos con todo, vamos con el Espíritu Santo a reflejar la gloria de Dios. Así es, y tanto más lo hacemos, más el Señor produce esos cambios en nosotros. Aquí está 1 Pedro 5:10 en Reina Valera. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el cambio que Dios va haciendo en nosotros, sea una situación agradable, linda o desagradable. Él lo va a utilizar para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Qué tal si oramos brevemente y le decimos, Señor, llegamos delante de ti pidiéndote ayuda? Queremos ese poder para cambiar. Queremos que tú cambies y reordenes nuestros amores. Si estamos amando algo que no debemos, como un vicio, como nos contaba nuestro amigo acá, Billy,
el tabaco que tal vez nos está destruyendo, o el dinero como amaba Saqueo, o quién sabe qué tenemos en nuestro amor, un amor desordenado. Te pedimos que tú lo reordenes y nos ayudes a ponerte a ti en prioridad para que los cambios empiecen a dar de acuerdo a ti y tú nos perfecciones, afirmes, fortalezcas y establezcas. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén y amén. Vaya con Dios. Y antes de continuar la lectura, Rafa, fuera del micrófono, hacía una observación que yo creo que es importantísima, sobre todo cuando hablamos esto de metas, porque el enemigo no descansa en al querer confundirnos. Entonces, Rafa, ayúdanos con esa observación que nos hacías. Sí, amigos, que la verdad que estaba estudiando un material y me llevaba al estudio de Juan 8, cuando Jesús confronta a los fariseos y les dice, ustedes son hijos del diablo. Y dice así como, la gran, o sea, yo no sé si llegaría a ese extremo, pero cuando uno entiende la escritura de lo que Jesús está hablando hay dos opciones. Uno quisiera tener tres, pero solo existen dos. O uno está imitando a Cristo o uno está imitando al diablo, ¿verdad? Y es duro entenderlo, pero ¿y cuál es el comportamiento de Jesús? El que vemos en Filipenses. El que no tomó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, se hizo siervo hasta la muerte de cruz para nosotros. Es decir, alguien que decide morir a sus intereses con tal de cumplir la gloria de Dios, los propósitos de Dios en su vida. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Se enfoca en sí mismo. Al final de cuentas dijo, es que yo soy igual, yo no debería estar haciendo eso. Él se enfoca en él mismo. Lo que queremos decirte, amigo, con esto es, ¿en quién quieres convertirte? Creo que la pregunta está muy buena. ¿En Cristo o en el diablo? Y por fuerte que suene, los fariseos se conmovían. Decían, no, es que yo no voy a ser como vos, Jesús, pero tampoco soy como el diablo. Y Jesús le dice, es que no hay otra opción, porque sos humano, estás diseñado para imitar a alguien. Lo que estoy invitándote, decía Jesús, es que abra los ojos. El enfocarte en ti es imitar al diablo. Pero si quieres venir conmigo, por eso le decía, dejándolo todo, lo seguían. O sea, despojándome todo, podemos anclar a Jesús. Y eso es importante cuando hablamos de esto de metas y de objetivos personales. Ahí estamos en un peligro grande, porque pueden ser mis objetivos, mis metas, y Dios, ya te encontré y tú me vas a ayudar a alcanzar mis objetivos, y nos ponemos nosotros en el trono. Y eso es una idolatría donde yo soy mi propio ídolo, y tenemos que tener muchísimo cuidado, y eso es lo que hizo el diablo, quererse hacer el Dios y usar a Dios para sus propósitos. Ahora, nosotros entendemos por la Escritura que el camino correcto es decir, Dios, tú me creaste, yo soy parte de un todo, esta historia es tu historia, yo tengo un papel, un propósito. ¿Cuál es tu propósito para mí? Entonces ponemos a Dios en el trono de nuestra vida y nos sometemos a su voluntad. Y eso es lo que está diciendo Rafa, eso es lo que hizo Jesús. Eso es reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces, cuando nosotros llegamos a Él, no solo queremos que Él nos asegure que no vamos a ir a la condenación eterna después de morir. Eso es parte. Pero lo más importante es decir, Señor, yo te reconozco como mi líder, como mi rey, como mi Señor, y tú dictas lo que yo voy a hacer en mi vida. Ese es el morir al yo, esa es la cruz, es morir a mi egoísmo. Y cuando yo lo hago, descubro que esa es la verdadera vida. Parece contraproducente y da miedo a veces, pero no hay mejor manera que abandonarte en los brazos del Señor, porque Él te ama como nadie te ha amado. Y lo mejor que puedes hacer con tu vida es eso, rendirla a tu Maestro, a Jesús, quien dio su vida por ti. Te ama tanto que dio su vida por ti, y a eso nos referimos con entregar la vida a Jesucristo. Entonces, una reflexión. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un buen asesor que te va a ayudar a obtener tus metas? ¿O es tu Señor y Salvador? Y el verdadero camino, el camino estrecho, es que Él sea tu Señor y Salvador. El camino ancho es, Jesús es un buen asesor que me va a ayudar a obtener mis metas. Eso lo dice todo el mundo. El camino angosto del cual Él habló es, Él es mi Señor y mi Salvador, y lo que Él diga para mi vida, eso está bien. Así que te invitamos a que sigas a Jesús por el camino angosto. Vamos a continuar entonces con la lectura. Nikki, ayúdanos por favor con el siguiente párrafo. Estoy hablando del camino estrecho. El autor habla acá que quiere convertirse en alguien que sea fiel, imagínense. Pero siempre tengo la tentación de querer convertirme en alguien que los demás consideren importantes, dice el autor. Lucho con el hecho de querer que los demás me consideren importante por ser exitoso, o un buen autor, o un pastor de una iglesia próspera, o un popular presentador de podcast. Dios no me llamó para ser importante.
Cuando llegue al cielo, Dios no me dirá, bien hecho, mi buen e importante siervo. No, no me llamó para ser importante, me llamó para ser fiel. Lo interesante es que cuando apunto al objetivo de ser fiel, termino haciendo lo que es verdaderamente importante. Ser fiel a mi esposa es importante, buscar a Dios es importante, manejar el dinero fielmente, amar a mis hijos y ser un buen amigo son cosas importantes. Quiero ser fiel. Por eso, ¿quién se dedica a coleccionar bolígrafos? Espera, ¿qué? Antes no me importaban los bolígrafos y no entendía por qué alguien pagaba mucho por uno caro. Entonces, en el año 2006 recibí un bolígrafo por correo. Incluía una nota escrita a mano de un pastor que no conocía, en la cual me agradecía y celebraba mi año de fidelidad a Jesús y a mi esposa, a mis hijos y mi iglesia. Resulta que ese líder espiritual enviaba bolígrafos anualmente a una larga lista de pastores a los que quería honrar y recordarles su fidelidad. En 2006, de alguna manera entré en su lista y recibí mi primer bolígrafo. Finalmente, conocí a la persona que enviaba los bolígrafos en el año 2012. Cuando le pregunté quién más estaba en su lista de bolígrafos, su expresión se tornó triste al decir, lamentablemente, la lista de personas a las que se las envío ya es más pequeña que antes. Compartimos una mirada cómplice pensando en las trágicas historias de líderes espirituales que se quemaron o tomaron decisiones pecaminosas y ya no cumplían los estándares para recibir un bolígrafo. Por eso, recibir un bolígrafo representa lo que quiero llegar a ser. No se trata del bolígrafo, sino de la posición en la que Dios me ha colocado. Quiero ser alguien que sea fiel a Jesús, mi familia y mi iglesia, hasta el final. Ese soy yo. ¿En quién quieres convertirte tú? ¿En un verdadero hombre de Dios? ¿En un mejor esposo y padre? ¿En una mujer piadosa? ¿En una mejor esposa y madre? ¿En un testigo audaz de Jesús? ¿En una persona sobria que vive libre de los hábitos autodestructivos? ¿En un donador radicalmente generoso? ¿En una persona saludable? Sin importar quién quieras ser, puedes convertirte en esa persona y sabiendo que estás llamado a más, quien realmente eres y quién quieres llegar a ser, es como empiezas cualquier intento exitoso de cambio. ¿Estás preparado para que ocurra eso por fin? De acuerdo. Bien. Aquí el autor nos invita a que nosotros pongamos las cosas en orden y dice lo que nosotros deberíamos anhelar es ser fieles, ¿sabes? Porque dice la escritura en esta parábola de los talentos, bien, buen siervo fiel. ¿Recuerdas? Jesús contó esta parábola de los talentos, a uno dio 5, a otro 2, a otro 1. Al que le había dado 5 le pide cuentas y este había multiplicado sus talentos y había logrado hacer 5 más. Y el Señor le dice, bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros somos fieles a Dios y por lo tanto somos fieles a nuestra familia, a nuestros hijos, etc., Dios puede confiarnos un poco más y empezamos a tener más autoridad. Y entonces nos damos cuenta que Dios se empiezan a cumplir anhelos que teníamos, pero era basado en nuestra fidelidad. Y es por eso que Craig Rochelle hace referencia a esto. Yo no sabía que él recibe ese bolígrafo anual de alguien que dice, mire, siga adelante, como estimulando a los siervos de Dios a decir, no perdas el objetivo, por favor. Y entonces nos reta a nosotros y nos dice, ¿cómo estás tú? Está en tu meta, está en tu objetivo, el llegar a ser fiel delante del Señor. Y entonces, hoy quisiéramos invitarte a un ejercicio número 5, y eso es lo que propone aquí el autor. Dite a ti mismo y coméntale a Dios en quién quieres convertirte. Y cuando hayas terminado, ora y encomiéndale otra nueva visión a Él o esta nueva visión a Él y pídele ayuda y su dirección. Entonces, ese es el ejercicio, que tú le digas, Señor, ¿qué quieres que cambie en estos próximos días? ¿Qué quieres que cambiemos? ¿En dónde no estoy siendo fiel? ¿Qué área quieres cambiar en mi vida? Y cuando nosotros nos dedicamos a eso que Dios nos dice, las demás cosas van a ser añadidas. ¿Recuerdan cómo Jesús dice esto en Mateo capítulo 6? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Lo vimos en la vida de José. Él es fiel a Dios y entonces Dios empieza a prosperar las otras cosas. Y Jesús dice, está bien que la gente se preocupe de estas cosas, las cosas materiales, que comeremos, que vestiremos,
Pero ustedes son hijos de su Padre Celestial. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto es buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces vas a poder aplicar Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Para qué? Para seguir su propósito en esta vida. Y también recordemos lo que dice Filipenses 1:6. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra que Dios está haciendo en nosotros, Él la va a terminar por su misericordia y por su gracia. Pero entonces, esos objetivos de cambio deben empezar en Jesús. Y te invito a que pongas delante del Señor tus objetivos. Si este año tenías, Señor, yo quiero hacer esto y aquello, ¿es eso lo que tú quieres que haga? ¿Por qué no rindes esos objetivos delante del Señor y le dices, Señor, ¿qué quieres que hagamos en este año? ¿Qué es lo que vamos a lograr en este año? ¿Qué quieres tú? Y me vas a contar cómo, llevando tus metas y objetivos, sacrificándolos en el altar de la adoración, el Señor empieza a hacer cosas maravillosas en tu vida y de repente empiezas a obtener cosas que habías anhelado, pero ahora ya no son tan importantes. Ahora lo importante es que Él te diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y es que fijar esos objetivos en Jesús, y creo que la clave está en preguntarle a Él qué es lo que Él quiere hacer conmigo. No lo que yo quiero hacer con mí misma, sino lo que Él quiere hacer conmigo. Y es que Dios nos ama tanto que Él tiene un plan perfecto para nosotros, porque ninguno de nosotros acá somos un accidente. Dios nos pensó desde antes de que naciéramos, pero a veces no entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros porque no le preguntamos. El plan perfecto de Dios se encuentra en las Escrituras. Y cuando nosotros vamos y vemos a Cristo acá, Él revela en su palabra qué es lo que quiere para nosotros y nos muestra el plan. Yo creo que si no tenemos un plan de vida, hoy es un buen día para que podamos preguntarle al Señor qué quiere hacer conmigo y dejarnos llevar por el Espíritu Santo y confiar de que Él nos va a capacitar. En Salmo 32:8 dice, y yo te haré entender el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Después dice, no seas como el caballo y como el mulo que no entiende, pero eso es para otro programa. Pero Dios dice acá, yo voy a poner mis ojos en ti y yo te voy a guiar por medio de tu palabra. Y cuando tú mencionas, Ronnie, 1 de Pedro 5:10, que nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dios tiene un plan. Lo revela por medio de las Escrituras, por medio de esa pregunta clave que se hace todas las mañanas, y empezamos a escuchar al Señor hasta por medio de la crisis. Cuando yo era pequeña usaba unos flotadores para nadar de bracitos, unos anaranjados que nos hacían movernos así. Y un día estaba con mi papá en la orilla de la piscina y me aventé al agua, y como iba con los brazos para arriba, el agua me zafó los bracitos y yo me estaba ahogando. Entre el agua yo no sé si miraba a mi papá en la orilla o a San Pedro, pero yo decía, ya no puedo más. Y cuando pasó un señor al lado de mi papá, se tiró y me salvó. Y me llevó a la orilla. Y yo dije, ¿por qué mi papá no hizo nada? Y cuando el señor le dice, se estaba ahogando su hija, mi papá le responde, no se preocupe, está aprendiendo a nadar. Y yo decía, estoy aprendiendo a nadar, casi me sacan en bolsa plástica. ¿Y saben qué? Dios me habla por medio de esto, que Dios transforma a los esclavos en soldados por medio de la crisis, en medio de la tierra de en medio. Dios nos va perfeccionando y nos va fortaleciendo, y eso es de lo que habla 1 de Pedro 5:10. Y cuando vemos que las cosas no van bien, pero sabemos que el plan de Dios comparado con la cruz no vale nada, nada vale nada comparado con la cruz, porque Dios nos ama tanto que ya dio a Cristo por nosotros. Entonces lo que venga, Ronnie, es ganancia. Cuando entiendo que Dios me ama, Rafa, Ricky, yo no me queda más que adorar y agradecer, porque independientemente de lo que pasa en mi vida, Dios ya ganó. Así es. Es lindo pensar en esto y ver que la verdad es que esto que nos presenta el autor en cuanto a la fidelidad y la importancia es bien profundo, porque no es dejar de ser una cosa por la otra, sino que qué lindo, porque cuando queremos ser fieles al Señor, entonces vamos a ser importantes, no para nosotros, no van a ser importantes primero para el establecimiento de su reino en esta tierra, y además todo para lo que el Señor nos mandó a hacer, pero el aprender a ser fieles, porque saben, creo que fidelidad lo que demuestra es confiabilidad. Cuando la Biblia habla de que seamos fieles, digamos, dice, porque fuiste fiel en lo poco, dice, entonces eres confiable, te puedo dar más. No es solo porque, te voy a dar un premio,
fuiste fiel, tú mostraste ser confiable, ahora te puedo dar más. Entonces en la caminata de nosotros como cristianos creo que ese es el deseo, el anhelo es ser fieles en todo lo que Dios nos da, por poquito que sea. A veces uno quisiera tener una reunión tal vez más grande, tal vez está comenzando su GPS con 1 o 2 personas. Sea fiel con esas 2 personas y el Señor le va a poder confiar más. No espere tener un GPS de 100 personas para iniciar. Es que miren, es impresionante. Cuando Dios nos da la oportunidad de comenzar a hacer algo para su reino, a veces comienza, y yo sé que lo hace a propósito, y nos da poco para ver cuál va a ser nuestra actitud, cuál va a ser nuestra motivación. Entonces Él puede venir y decir, qué rico, ¿verdad? O sea, que Él fue fiel, es confiable, puedo darle más. El pastor Ronnie comenzó una congregación, no del tamaño que está dirigiendo ahorita, pero fue fiel y fue confiable. Entonces Dios pudo darle más. Así que nosotros pues tratemos de crecer en carácter, en buenas motivaciones y que sea eso, el desear agradar al Señor. Yo creo que muchas veces, por eso a veces es como un poco contrario que Dios le entrega ministerios a personas que en el buen sentido no los quieren. Y es porque yo sé que entonces tú vas a depender de mí, no vas a depender de tus propias fuerzas, sino que vas a tener que depender de mí porque tú sabes que solito no puedes, ¿verdad? Entonces esa sensación que digo, yo en lo personal les cuento, siempre le pido al Señor, jamás deje yo de tener ese reconocimiento de que yo no puedo. O sea, que me da temor hacer las cosas, porque en el momento que ya no me dé temor, en ese momento soy vulnerable, ¿verdad? Entonces sí, solo que seamos confiables para que el Señor pueda depositar más en nosotros, no para nuestra gloria, sino para poder glorificarlo a Él en lo que hacemos. Buenísimo, Excelente. Ricky. La verdad que y siguiendo en ese concepto de escudriñar la palabra fidelidad, amigos, también es ser congruentes. Hay unos libros muy lindos que de hecho lo conseguimos con Basti para niños, ¿verdad? Que se llamaba Los Atributos de Dios. Entonces ya me le pongo técnico al pobre Juanes ahí, mira, y estamos hablando de la fidelidad y me dice, mira, no entiendo, dice, me permito, no entiendo qué es ser fiel. Entonces la explicación que daba el libro es cuando alguien dice algo y lo cumple. O sea, habla como esa congruencia entre lo que yo digo y lo que realmente hago. Y el niño, o sea, ahorita tiene unas experiencias bien lindas con Dios, que hace una semana nos dijo, de la nada, usted es un momento mágico, la verdad, o sea, mágico, espiritual. Retrocedamos, comencemos el programa. Y solo es que nos dice, papá, mamá, Jesús me está hablando a mi corazón. Y comenzó a contarnos lo que Dios está hablando. Entonces, sorprendidos, yo soy mucho más llorón, entonces empecé a llorar. Dije, qué misericordia de Dios de poder hablarle al niño. Luego, como a las 2-3 semanas, se cumple la palabra que él dice. Pues ya es que va a pasar esto y va a pasar muy pronto. Y a las 3 semanas cumple. Entonces, leyendo el libro, él solo me reacciona y me dice, así como Dios. Cuando él me dijo, y ahora ya lo cumplió. Dije, mi amor, y así tenemos que ser nosotros. Esa es la inspiración que tenemos de lo que nosotros decimos. Si nosotros decimos que Él es nuestro Salvador, es comportarnos acorde. Si decimos que es nuestro Señor, es comportarnos acorde. Y la imagen de lo que ahorita hablaba Ricky es cuando Pedro se baja en la barca, la clásica, donde está la tormenta y demás, ¿verdad? Porque la fidelidad viene de un fundamento sólido de la fe. O sea, yo lo que digo lo voy a hacer porque creo en Él, ¿verdad? Tengo mi mirada puesta en Jesús. Entonces, esas historias que decimos, no puedes recibir una palabra y ¿por qué va a suceder? Porque Él no me va a fallar. O sea, yo creo firmemente en lo que Dios me va a hacer y voy a caminar sobre el agua porque a pesar de los pesares yo tengo que llegar ahí. No sé cómo voy a hacerlo, pero va a ser en sus fuerzas que podemos llegar. Entonces, amigos, lo lindo en todo esto de poder llegar a ser ese hombre, esa mujer plena en Jesús, es mantener nuestra mirada en Él. O sea, si él dice en Filipenses 1:6, estoy persuadido de que el que comenzó en usted la buena obra. Y amigos, acá hay una como precondicionante, es que Él haya comenzado, porque Dios no lo hace para todos. Es aquel que decide entregar su vida, entonces Él va a empezar la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es poder confiar y decir, entregarnos completamente y decirle, Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí. ¿Qué tal si hacemos una oración diciendo eso? Si usted se siente llamado por Dios a entregar su vida y sus metas delante del Señor, hagamos esta oración y digámosle, Señor, hoy quiero tomar ese camino estrecho. Te pido perdón si de alguna forma he entendido que tú eres mi ayudador para lograr mis metas y mis objetivos. Y hoy entiendo que tú eres mi Dios y quiero rendirme a ti y yo quiero hacer lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Quiero hacer tu voluntad, no la mía. Me rindo. Me declaro vencido por tu amor y me dispongo a hacer y a buscar tu voluntad. Mi objetivo es ser fiel a lo que tú me estás llamando, Señor.
Y por lo tanto, me rindo a ti. Y rindo delante de ti mis metas y objetivos. Y no quiero lograr lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y basado en eso, quiero decirte, quiero hacer todo lo que tú quieres, Señor. Y no quiero hacer nada de lo que tú no quieres. Rindo completamente mi voluntad a ti. Eso lo hago de profundo corazón. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Eso es el momento en el cual nosotros pasamos de muerte a vida. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, nuestro ego, nuestras metas delante del Señor y decimos, reconozco que tú eres Dios y yo no soy. Siéntate en el trono de mi vida, tú vas a ser mi rey. Y si usted quiere seguir con eso, lo invitamos que este fin de semana usted vaya a una iglesia y vaya a hacer lo mismo, vaya a adorar a Dios, vaya a rendirse. No vaya con una forma egoísta, decir, esto me gusta, esto no me gusta. No, usted va a rendirse, usted va a adorar, usted va a agradecer y que aproveche este fin de semana para hacerlo. Si usted tiene iglesia donde asistir, asista. Si podemos servirlo en algo, estamos en vidareal.tv, tenemos varios puntos. Puede usted ir a uno de los cines, uno de los puntos. Y el asunto es que vamos a adorar al Señor. Quiero recordarle que el lunes 19 vamos a tener el foro Yo Soy Samuel y estamos invitando a toda la audiencia a visitar la página Oro Escucho Voto para decirnos a quién le gustaría a usted que invitáramos. No vamos a poder invitar a todos, vamos a hacer unos 6 candidatos que vamos a invitar porque son tantos que ya solo podríamos saludar si los invitamos a todos. Entonces son 6 de los cuales queremos oír a la audiencia quienes deberíamos invitar y de ahí vamos a escoger solamente 2. Bien, perdón, no pude darle tiempo a mis compañeros del set para despedirse. ¡Adiós! Pero queremos recomendarle que este fin de semana usted no corra la aventura de ir solo, sino que usted se tome de la mano del Señor y haga lo que haga, usted lo haga tomado de la mano del Señor. Porque no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con usted. ¡Adiós! Y recuerde que quién es usted en Dios. Si recuerda quién es en Dios, las cosas le van a ir muy bien. Dios quede con usted. Bendiciones.